Muy bien, bueno, ahora estamos en un nuevo video. Vamos a ver lo que es la farmacología de la ansiedad y del insomnio. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Todo lo que es sistema nervioso central, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que cuando lo Buenas tardes. es un tema muy complejo, todo lo que es sistema nervioso central. La idea de esto es, bueno, todos los trastornos que modifican la conducta del ser humano, puede ser la ansiedad, tener un miedo que quita el sueño, produce insomnio o bipolaridad o esquizofrenia, es lo que vamos a ver acá. Y después, cuando este sistema nervioso tiene enfermedades degenerativas, o sea que hay alteraciones, va a producir, por ejemplo, Parkinson, por ejemplo, Alzheimer y distintas enfermedades que se produce la degeneración del sistema nervioso central. Hay mucho en investigación y, bueno, según los neurotransmisores que se estén alterando, que son las sustancias químicas que se liberan entre neuronas, es la terapia que se va a usar. No vamos a tomar mecanismos de acción, pero bueno, esto está puesto para que vean y el neurotransmisor está relacionada a la alteración, ya sea la baja o la suba, con qué trastorno. Entonces van a ver que las drogas van a actuar por ahí. No vamos a tomar mecanismo de acción, pero bueno, por ahí les ayuda para estudiar y no que no sea tanto de memoria, pero no vamos a tomar mecanismo de acción. Bueno, dentro de la tenemos la depresión, que puede ser por una causa externa, por ejemplo, la muerte de un ser querido, o puede ser una falla que tenemos, déficit de neurotransmisores, entonces va a usar una medicación de por vida el médico. Si es solamente una causa externa, una vez que la persona entre la terapia y la medicación sale a flote, por ahí suspende la medicación el Claro. médico. Obviamente que estas medicaciones son medicaciones que tardan en hacer efecto. Ustedes que están en contacto con el paciente tienen que aclararle esto, no es que toma una pastilla y ya se le va a ir la depresión. Capaz que tarda un mes a veces en sentir los cambios en la persona. Y no se puede suspender, porque es una medicación, la medicación de todo lo que es enfermedades psíquicas. Me siento bien, la dejo. Me siento bien porque estoy con esa pastilla que me quiere Tal ir a hacer cual. el neurotransmisor que lo tengo mal. Y muchas veces cuando dejan la medicación, ahí es donde viene la macana. Claro. Y esto es llevarlo a todo lo que es farmacología. Uno se siente bien y deja el fármaco. No, al contrario, se siente bien porque está tomando ese fármaco. Y Hay en que realidad llevarlo. hay, o sea, es la indicación del médico la que hay que hacer prevaler. O sea, lo mismo, no tomar un medicamento. Ay, me siento deprimido. Pues tomar un medicamento Que me dio que el le no. dieron a la tía, a la amiga o qué sé yo, y realmente no lo precisa. O sea, esto Es, siempre hay que Cada ver. problema con su solución. claro, es como el antihipertensivo. Sí, el antihipertensivo, si me lo dio el cardiólogo, tengo los estudios y lo necesito. Y si me hace mal, hablarlo con el cardiólogo, no suspenderlo. Y esto es lo mismo, nada más que en vez de ser algo que se evidencia como que yo me tomo la presión, la tengo alta, bueno, acá estamos hablando de la parte psíquica. Por acá vemos antidepresivos atípicos como la venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, el bupropión y la mirtazapina. Acá Bueno, vemos los esto, diferentes usos. sí, todo lo que es síntoma depresivo y obsesivo compulsivo, ¿sí? Bueno, en el embarazo son categoría C, así que bueno, para dar la evaluación en médico, riesgo-beneficio, pero bueno, se trata de que no. Y pásame si querés. Y por ejemplo, eso que dijo Patricia, trastornos obsesivos compulsivos son los famosos TOC. O sea, Claro. que el paciente va Mm. y, qué sé yo, se fija 3 veces cuando antes de salir a casa, si cerró la puerta y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y bueno, eso es un TOC, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, la desvelafacina es la transformación de la velafacina cuando entra al organismo y se transforma. Entonces es como que es medio parecido, digamos, el tema. Y estos tipos de antidepresivos pueden producir disfunción sexual, entonces por ahí justamente los pacientes no la quieren tomar por ese tema. Eso tiene que charlar el médico con el paciente. Pasando por favor. Esta duloxetina, aparte de ser antidepresivo, también se utiliza para el dolor neuropático. El neuropático es cuando me duele los nervios. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene un dolor de un dolor neurálgico que se le dice y Oh, tiene depresión, y entonces el médico fibromialgia. usa Claro. esta, claro, fibromialgia, usa esta y mata dos pájaros de un tiro. Y este bupropión
se utiliza específicamente para la gente que está con un estado depresivo, de ansiedad y quiere dejar de fumar. Da muy buenos resultados. Siempre que la persona lo quiera dejar de Claro. fumar Sí, y obviamente, lo ¿no? tome en tiempo y forma, ¿no? Obviamente, como siempre. Y son pastillas de liberación prolongada. La forma farmacéutica se va liberando durante todo el día para que la persona no llegue a volver a fumar de vuelta. Sí, entender también que no se cura de un día para otro, Seguro. sino que no solamente la parte farmacológica y de salud, sino también es la parte del compromiso que tiene el El paciente. paciente. Tal cual. Realmente, para empezar este tipo de tratamiento lo hacen un conjunto, un equipo de profesionales para que el tratamiento sea efectivo. Sí, sí, para elegir el tratamiento Claro. adecuado. La mirtazapina también se utiliza para desórdenes depresivos mayores, que se llaman, porque dentro de la depresión hay una clasificación, entonces el médico, cuando tiene un diagnóstico de este tipo, va a utilizar Una cosa mirtazapina. fundamental con muchos de estos medicamentos, todo este tipo de medicamentos, hay que tener mucho cuidado con la interacción con el alcohol. O sea, Ujú. generalmente potencian estos medicamentos Los y efectos depresivos al sistema nervioso central no se deben usar juntos con el alcohol. Sí, lo que hay que aclarar también, como dijeron Patricia y Norberto, cuando hablamos del alcohol, estamos hablando de bebidas alcohólicas. claro, Porque a sí, sí. veces, Un claro, fernet, un es vino, una Una cerveza. cervecita. exactamente, no el alcohol específico, Puro. Sí, sí, exactamente. bien, bien la aclaración, Vale, Gustavo. vale la aclaración. No Vale tiene que porque ver con claro, alcohol. te Porque tomás una cosa de Un esta licor, que es y dulce, le pero tiene metes un alcohol. whisky y ya la claro, cosa cambia porque eso me totalmente. lleva a que una vez el profesional le preguntó al paciente si tomaba alcohol y el paciente dijo sí cuando se me termina el vino. Claro, entonces ahí está la diferencia y la comunicación efectiva. Sí, Claro. está muy buena la aclaración. Y bueno, por ejemplo, la mirtazapina produce aumento de peso, entonces muchas veces las personas la dejan de tomar porque como empiezan a engordar, la dejan, entonces, bueno, todas esas Vos cositas son muy fijate, esto importantes. te aumenta el peso, el otro te da una disfunción sexual, Sí, entonces, Cada uno elige el peor, sí, sí, el peor el escenario. mal peor dejo. bueno, después los antidepresivos, bueno, que actúan a nivel de serotonina, son conocidos, Que son estos diríamos son los más los utilizados. más utilizados, Sí. los más conocidos. Citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina y sertralina, podríamos decir que son las nuevas vedettes que podemos ver en antidepresivos. Exacto. Claramente la fluoxetina está, muchos lo indican los facultativos cardiólogos, Sí. utilizan mucho la fluoxetina. Claro. El temita de la fluoxetina es que puede aumentar las ideas suicidas. Entonces, si una persona tiene ideas suicidas, el médico obviamente que La exacerba, claro. no Exacto. va a elegir fluoxetina. Bueno, ¿para qué se usan todo esto? Tratamiento de la depresión, para trastornos del pánico también. Sí, que hoy en día también estamos, es algo bastante convencional y muchas veces gran parte de depresión, trastorno de pánico y todo esto, mucho tiene que ver el tema también de las pantallas, ¿no? Ujú. Que se ven frustraciones y todas las cosas que se ven por este tipo de... Porque no son como muestran las redes, tenés Exacto. otra realidad. No te pusieron tantos likes y ahí se Un complica. dato importante es que ustedes van a ser futuros colegas, enfermeros, enfermeras, y también hay que tener en cuenta todo este tipo de puntos que nombramos en este Power, ¿sí? Y entender al paciente con sus diferencias, con sus problemas, con su patología, porque uno no inventa signos y síntomas, sino nosotros como enfermeros tenemos que ver y entender al paciente con todos sus problemas, no hacer un juicio de valor. Fíjense que Claro. acá en el último punto, el trastorno de ansiedad social es el trastorno que se da por estar entre mucha gente y también el tema de pertenecer o no pertenecer a ciertos círculos. Seguro. Ese es otro tema también que hoy en día se da Hay gente que bastante. tiene pánico a estar en la calle, Sí. a salir, a salir de la casa. Bueno, este citalopram es citalopram, bueno, ¿para qué está indicado? Para depresión, trastornos de la ansiedad en general, y dice usos no aprobados fuera de etiqueta, fuera de prospecto que le dicen,
son para usos que da buen resultado, pero no es la indicación Claro. del Específica. prospecto específica. También se utiliza para obsesivo compulsivo, el TOC que decíamos recién, ataque de pánico, para el estrés postraumático, a veces que después de una operación quedas con un trauma. Depende también de tener un accidente. Después de la operación estás con un post-trauma Claro, terrible. claro, es un uso fuera de lo que uno le indica. Claro, Claro, ese, fuera de prospecto que le claro. dicen. Y bueno, las reacciones adversas de todos este grupo grande es que puede dar náuseas, vómitos, diarrea, estreñimientos y alteraciones del tubo digestivo, anorexia o aumento de peso. O sea, O una o el o otro. una o la otra. A mí seguramente si tomar algo de esto me da aumento de peso, porque Sí, a no mí hay también, forma, no ¿no? tengo duda. Después, bueno, alteraciones sexuales y puede producir galactorrea y amenorrea porque produce alteraciones a nivel hormonal. Claro, es muy importante que sepan estas reacciones adversas, explicarle al paciente cuáles puede llegar a tener con el fármaco que está realizando el tratamiento y también, como habíamos hablado anteriormente, siempre hay que avisarle y tratar de charlar con los familiares. Sí, sí, sí. Todos en tema. Y bueno, el tema de que produzca disfunción sexual y aumento de peso de la paroxetina es una contra que tiene que muchas veces el paciente la deja. Y la sertralina, bueno, también produce insomnio, náuseas, también pueden producir disfunción eréctil, así que también, bueno, eso es, a veces, muchas veces la gente la deja por ese motivo. Citalopram y citalopram, bueno, este no produce disfunción eréctil, así que bueno, tiene otras desventajas, todo lo que es el nivel del tubo digestivo. También puede producir cefalea. Bueno, hay distintas interacciones. Resumiendo, bueno, esto va a estar indicado por un médico y la persona que está tomando la medicación, antes de tomar otra medicación, primero tiene que automedicarse y si va a otro especialista, tiene que comentar lo que está tomando y ahí se valora si lo puede tomar o no. Y Y bueno, el como alcohol siempre, ustedes ven acá en rojo, el alcohol es algo, el alcohol nunca. y es más, dentro del círculo de amistades que uno tiene, uno sabe que hay gente que toma esto y toma alcohol. Entonces, y después uno ve reacciones a veces complicadas que se dan y No está bueno. no está bueno. Está bueno estas combinaciones. Hay que Bueno, evitarlas. ni digo, o sea, no solo el alcohol, sino también las drogas de uso, Otras drogas que no son medicamentos o medicamentos mal usados, porque exacto. pueden ser medicamentos pero mal usados. Bien, sertralina, bueno, también hay que tener cuidado porque puede aumentar el riesgo de hemorragia si uno la administra junto a una aspirina o derivados, a AINES anticoagulantes, por lo tanto va a aumentar el tiempo de la protrombina, que hay que tener cuidado. Y sigo insistiendo que nosotros como enfermeros y enfermeras tenemos que hacer una anamnesis eh, muy completa de cabeza hacia los pies, a ver qué tipo, y buscando algún tipo de problema puede llegar a tener el paciente, sí, sumando siempre los controles vitales, eso es esencial. Bueno, estas son de los más usados, las benzodiazepinas, alprazolam, bueno, el clonazepam es muy utilizado, el lorazepam, el clordiazepóxido, la midazolam y el diazepam. Bueno, Esto, eh, esto lo que activa es el GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio. Por eso, por ejemplo, si queremos volver para atrás, el clonazepam, por ejemplo, las gotitas se usan en niños como anticonvulsivante. ¿Por qué? Ya dijimos que no matan el mecanismo de acción, pero si estas drogas aumentan el neurotransmisor que produce inhibición del sistema nervioso central, van a producir la depresión del sistema nervioso central, por eso se usan para ansiedad, para bajar esa excitación que hay en el sistema nervioso central, y por ejemplo estas descargas anómalas del sistema nervioso que son las convulsiones. Y el diazepam también se utiliza para las convulsiones. y el clonazepam también se utiliza mucho para estos estados, como hablábamos recién, que De ahora, pánico, de pánico. de pánico. Son- Cuando entra un paciente, a veces el médico se lo da para que el paciente lo use ambulatorio. Por ejemplo, la persona que tiene pánico al avión le dice, bueno, ponete un clonazepam sublingual antes de viajar,
O ansiedad. llega uno con un ataque de Ah, pánico a la O guardia. ansiedad, exactamente, un tratamiento específico y es el lorazepam igual, que es el efecto rápido. Claro. Entonces, bueno, la idea de eso era eso, nada más que activa toda la vía inhibitoria del sistema nervioso central. Alprazolam es otra. Es muy conocido, muy usado desde la época de nuestros abuelos. Y bueno, todos con el alcohol Sí, y contraindicado, no se puede hay uno usar. que se ha dejado de utilizar, pero en la época, El lorazepam, la época de el, nuestros abuelos, sí, lorazepam. ¿cómo era Trapax. el Trapax Bueno, el era Trapax uno? tenía Y lorazepam. el otro, espérate, el que era de Roche, que era muy Rivotril. conocido, no, el Rivotril no, el otro, el Lexotanil. Ah, el Mm, Lesotanil, Alex. ese es bromazepam, que Mucho se también es una usaba, benzodiazepina. marcó una década. Bueno, entonces el lorazepam, tratamiento de la epilepsia y del pánico. Si nosotros nos vamos al prospecto de estos medicamentos, son para tratamiento de un mes. Bueno, si se usa en tratamientos crónicos, lo va a tener que manejar un psiquiatra, ¿no? Pero Exacto. en realidad el uso de esta medicación es por un tiempo. O esto de decir, bueno, tengo el sublingual para cuando me da el ataque de pánico, todas esas cositas. Generalmente sí, se hacen ese tipo de... Van a ver que hay gente que lo usa de por vida, pero no es lo ideal. Bueno, en el caso del lorazepam es categoría D, así que en embarazo no se va a poder usar. Además, bueno, todo este tipo de medicación también trae, una vez usado por un tiempo, trae esto de que el paciente necesita más dosis para que el efecto sea igual. O sea, dan algo de tolerancia, además se sacan generalmente progresivamente, no se sacan Sí, todas de estas golpe. medicaciones se da y el médico la va a retirar. Y para un poquito acá, que el lorazepam, si usted está trabajando en una guardia, una terapia, y la persona consume alcohol, es hedonista, le van a dar lorazepam en vez de otra droga porque deprime los síntomas de abstinencia del alcohol. Mira, Sí. Bueno, y el midazolam se usa como sedación prequirúrgica y se utiliza también mucho en la anestesia general para como ayudante y también se utiliza mucho en lo que es el coma farmacológico para producir que la persona esté dormida para poder estar conectada a un respirador y todas esas Claro, cosas. exactamente. Es la primera fármaco dentro, si uno lo quiere, como dijiste, bloquear, entonces lo desconectan con el midazolam, se desconecta y después hace un bloqueante neuromuscular. Por ejemplo, no sé, el propofol, Los exactamente. anestésicos. Bueno, este diazepam dijimos para ansiedad, tortícolis, dice, porque cuando hay una contractura, te quedas dura del cuello, te dan diazepam en comprimidos, a veces te lo ponen, Como bueno, miorelajantes. mío relajante. Estas drogas son mío relajantes, entonces van a ver que el diazepam se usa para eso. Por eso muchas veces decimos, estoy nerviosa, ponemos un diazepam en vena, como un chiste. y ni te digo el enema, que Y el enema que se utiliza para los niños cuando entran convulsionando una guardia, saben usarse el Exactamente. diazepam en enema. Son de 5 miligramos, generalmente se usa en pacientes pediátricos como tipo enema. Muy importante cuando uno como enfermero coloca un diazepam endovenoso, no hacerlo directamente, sino hay que diluirlo porque produce tanta depresión que ha producido paros cardíacos. Claro. Entonces hay que diluir siempre el diazepam para que no se nos complique es el muy importante, paciente. Gustavo, lo que estás Mm. diciendo. Y por ejemplo, miremos que se hace como previo estudio, o sea, antes de una biopsia, de una endoscopía o un traumatismo importante, te duermen, te Tal cual. relajan, te sedan con diazepam en vena. Bueno, obviamente siempre contraindicado con el alcohol y con otros antidepresivos y otros inhibidores Y la del sistema marca nervioso central. comercial creo que Claro. Tomate un baño y es la marca. tomate un baño. Bueno, esto es una ficha también de todo lo mismo. Pero acá si tenemos ¿Qué le vamos a dar? una sobredosis de uso terapéutico en un hospital o la persona que la consume, bueno, por distintas causas, y tiene una sobredosis, se va a deprimir tanto el sistema nervioso central que puede producir la muerte. Entonces, tenemos un antagonista, gracias a Dios, un antídoto, como quieran decirle, que es el flumacénil. Sí, generalmente
y suele pasar que el paciente haga ingesta medicamentosa y utilice Un combo. pool, exactamente, un pool, un combo de fármacos, y entre ellos están las benzodiazepinas que van a deprimir al paciente, entonces hay que revertir. Y hay que tener un antagonista. ¿Y vía qué vía va a ser si tiene que ser una reversión En- inmediata? Exactamente. Endovenosa. Endovenosa. Y ahí está Exactamente. aclarado con qué solución es compatible. Bien, las pautas de Bueno, empleo de las benzodiazepinas, tenemos que establecer y claramente la indicación, cuidar el tema este del alcohol, usarlo solamente en situaciones que lo requieran. eh, Tiene que haber un cuidado del psiquiatra y del médico clínico con respecto a este tipo de sí, drogas. sumarle también dentro del trabajo nuestro, cuando utilizamos estos fármacos, controlar los signos vitales, porque Exacto. pueden variar mucho, tratar de tener un monitor, conectar un monitor, tenemos que ver toda la frecuencia cardíaca, porque actúa también a nivel cardíaco, y los controles, monitorizarlo continuamente. Bien. Y su estado de conciencia. Bueno, y ahora vamos a pasar con el tema del insomnio. O sea, no me puedo dormir. Hay mucha medicación, pero bueno, como que las últimas Y son las esto, secas. no, no, pero esto es un detalle importante. Mucha gente piensa, por ejemplo, que el clonazepam es para dormir. Y el clonazepam no es para dormir. O No. sea, está mal, incluso hasta veo Claro. indicaciones de clonazepam para dormir y no es para dormir. Claro, o sea, cuando hay un trastorno de insomnio y no se soluciona con medidas higiénico-dietéticas, o sea, dejo el celular temprano, hago actividad física para cansar, todo lo que me dice el médico que tengo que hacer para poder dormir a la noche y sigue el insomnio, no me puedo dormir, entonces el médico, ¿qué pasa? Si no dormimos, no nos recuperamos y estamos peor. Entonces, se llama esto que son inductores del sueño, que son drogas que producen sueño, nada más. Y son las setas. Claro, las medidas higiénicas siempre son las principales, donde tenemos que actuar. Claro. Si fallan esas, pasamos al otro, Sí, Por sí. ejemplo, lo que al plan estamos B. viviendo hoy en día, que estás hasta el último momento con la computadora, con el celular y en la cama con el celular, bueno, todo eso es malísimo para conciliar el sueño. Igual. No es bueno todo eso. Bueno, pongámosle que nosotros vamos a ir a la farmacología, que no se solucionó con todas las otras medidas. Entre la farmacología tenemos el Solpidem y puede producir tolerancia como reacción adversa. Entonces dijimos, necesita más dosis para obtener un efecto terapéutico. Da buenos resultados. Y después, bueno, hipnótico significa esto que produce el sueño. Pasame, tenemos la zopiclona, que también es para lo mismo, pero este no está indicado en pacientes ancianos porque tiene, perdón, está indicado en el paciente anciano porque no tiene efecto residual, que la persona se levante y se marea y se cae y se golpea porque está como Claro. anestesiado, como dormido, no se puede levantar. Y no provoca Y no provoca tolerancia. Así que bueno, tiene sus ventajas los aplican por el Solpiclen. Bueno, todos estos, nunca combinarlos con alcohol, porque están induciendo el Sí, sueño. sí. Sí, Y esto, ningún fármaco. Pero esto ninguno. Y esto no lo tienen que estudiar, pero esto es la duración, lo que me va a provocar de sueño. El Bueno, tiempo que me va a ojo, producir el estamos sueño. hablando de esto y por ahí un Promedio. antibiótico tampoco se da con, o sea, no hay que Bueno, tomarlo con no, alcohol. Por eso, O sea, entonces esto para ver el tiempo de acción, para ver el tiempo que va a producir sueño, nada más, no vamos a tomar todo esto. Bueno, muy bien. espera que pongamos la otra Y podemos, a ver, vamos a ver si nos sale. otra que habla también de trastornos. A ver si nos sale. Porque puede, Puede puede fallar, fallar. dijo Tuzam. A ver, Esa. vamos a ver. Bueno, eso pasarlo porque es la parte también de toda la parte de conducta, bueno, también la depresión, algo como habíamos hablado, que puede ser externo o interno a la causa, todo eso es de la fisiopatología. para que lo lean. Esto para que lo lean y que sepamos con qué paciente estamos y cuál es la Muy causa. claro, eso es muy importante y entendemos el por qué está el paciente. Eso es importante, conocer cuál es, Pues dice, no, no quiere es salir su de ahí, problema. no quiere hacer nada, no puede hacerlo por cómo está. No, pero
estas cosas generalmente empiezan a aparecer a veces de golpe, a veces gradualmente. Un Claro, paciente que de golpe dice, no, no quiere salir de la casa, quiere empezar, o sea, no quiere salir de vacaciones, no quiere hacer cosas, entonces hay que empezar a estar alertas, ¿no? Que pierde espontaneidad, está preocupado siempre por cualquier cosa lo preocupa, disminución de la autoestima, agitación, ansiedad, retardo psicomotor, disminución de interés y la capacidad sexual y una ideación suicida que puede existir también. todo esto, como dicen, es para detectarlo y tenerlo en cuenta y Todos ver qué se puede estos hacer. pacientes lo pueden recibir ellos en su lugar de trabajo. Y si ustedes O saben, pueden ser compañeros de claro, trabajo también. leen y aprenden estas cuestiones, estos signos y síntomas que puede tener el paciente, le va a servir al paciente para captarlo, ¿sí? Y tratar de recuperarlo. Quizás Sí. el paciente tampoco sabe el Sabe problema lo que que le tiene. está pasando. Y entonces, Claro. Y ustedes convencerlo para que pueden Claro. ayudar desde un lugar ya casi ni siquiera profesional, desde el punto del ser humano, ¿no es cierto? Exacto. Sí, Del prójimo. hay que entender que nosotros no estamos solamente, como dicen la gran mayoría, para poner inyecciones, pasamos. Eso quedó en el tiempo, Quedó, Eso eso ya está, quedó en ya se hace tiempo. sabe que 2000 no, años. se sabe Bien, que quedó en no. el tiempo y somos muy importantes dentro del eslabón de salud. Entonces, tenemos que estar muy, muy avivados y tenemos que leer un poquito y entender también lo que le puede pasar, como dijo Patricia, a nuestro propio compañero, que estamos trabajando con él, o a los pacientes. Creo que quedó muy demostrado en la época de la pandemia, esto, de todas las cosas que, o sea, de todas las vivencias que se pueden tener Sí, en la en, pandemia se exacerbaron muchas patologías y se aprendió mucho de esto. Y hay mucha juventud de la época de la pandemia que está con Sí. trastornos psiquiátricos a causa de. y gente grande que no podía salir, no podía Sí, gente trabajar, grande ¿no? y gente muy joven, adolescentes también. Bien, acá vemos los diferentes tipos de De depresión, depresión. nosotros no se lo vamos a pedir a esto. No, no, pero esto es para que sepamos de qué estamos hablando, porque vamos a hablar de bipolaridad, vamos a hablar, bueno, entonces es un tipo. Y después también esto es interesante que por ahí muchas veces la depresión la pueden causar mismas drogas. O sea, por ejemplo, una persona que está tratada con una sulfamida, que ya lo vimos en el antibiótico, o una fotericina B, también lo vimos, Sí, o con una, puede exacerbar una depresión. Los anticonvulsivantes, el mismo clonazepam, también. Los antihipertensivos, por ejemplo, que ya vimos, metildopa, propanolol, bloqueantes de calcio. La medicación para algunos anticancerígenos que ya los nombramos también. Bueno, y del alcohol ni las hablemos, drogas recreativas, ni anfetaminas, cocaína, hablemos. marihuana, psicofármacos Y y otros. anabólicos, esteroides Sí, anabólicos, esos son gente que se automedica con el hoy tema en día de mucho con el tema de gimnasio. eso, consume anabólicos y los anabólicos te alteran la conducta psíquica, ¿eh? Muchas veces hay gente que entra en la violencia por el tema de los anabólicos, se la despierta. Bueno, esto es todo también otra explicación de lo mismo. Y bueno, ¿qué pasa químicamente a nivel neurológico, a nivel de neurotransmisores? ¿Dónde actúan los neurotransmisores? Obviamente que no se va a tomar, pero que sepamos que estamos hablando de sustancias químicas que están alteradas en distintas partes del cerebro. Por eso el tema de lo complejo que es esto. Sí, sí, no, no es Yo fácil, me tomo además. una pastilla y me soluciona todo. No, No. no es tan Claro, ¿no? fácil. Todo este equilibrio, Claro, no restituirlo no es significa fácil. que tiene que ser algo por un problema externo. Y esto no sé si querés decirlo vos del tema del tiempo y eso. El efecto antidepresivo suprime los síntomas de la depresión. El efecto retardado entre 10 y 15 días de tratamiento. ¿Sí? La dosificación siempre está relacionada con el paciente porque va a estar relacionada con el peso del paciente. Es muy importante. Acuérdense de los 5 y después 10 y a veces 15 correcto que hemos avanzado en el Sí, tiempo. y Fuimos ven con sumando, los bits correctos. fuimos sumando. Siempre van a evaluar el paciente porque quizás ese fármaco no es para ese paciente, entonces tiene que ir a evaluar al paciente para ver cuál fármaco le corresponde. Por eso siempre dice el fármaco correcto y el paciente correcto. Y uno como paciente, yo he escuchado, no, porque el médico se confundió. No, no, no. O sea, el médico diagnostica,
depresión, por ejemplo, da un antidepresivo, pero hasta que no lo prueba en ese paciente y espera un mes, Claro, no sabe si va a dar el efecto que tiene y que dar. además respetar la dosis que me dieron Y no hacer no mezcla, hacer mezcla, no decir, ah, no, en vez de uno tomo medio, porque ya con medio estará. claro, y meto O tomo alcohol de por dos, medio, o tomo claro. Hoy dos. tuve una mala noticia, me tomo dos, y Exactamente. tomo alcohol y bueno, El tratamiento nosotros tenemos que también tener un seguimiento y tener Seguro. también una relación con el paciente. A veces estos pacientes que necesitan tratamiento más específico, lo que a veces suelen llamarlo, a ver cómo está, cómo amaneció, si se encuentra bien, entonces un seguimiento telefónico. Si no vienen acá, porque son pacientes específicos, entonces hay que tener más cuidado y un seguimiento bien. diferente con respecto a los otros. Bueno, esto ya hablamos, de esto ya hablamos, entonces te apuesto que lo damos en el otro Power porque ya hablamos de esto. Pero bueno, más que nada nos interesa de todo esto es que sepan algunos fármacos para estas Por patologías. ejemplo, el trastorno bipolar, utilizamos el litio, Bien, que bueno, como tenemos que contarles que el litio tiene un estrecho margen terapéutico, o sea, la dosis, eh, la dosis tóxica está muy cercana de la dosis terapéutica, y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Eh? esto de la bipolaridad es cuando pasamos del polo positivo al negativo, o sea, salgo, yo siempre le cuento en el final, le digo a los chicos, chicos, salí de shopping, reventé la tarjeta de crédito, cuando me llega la tarjeta de crédito me tiro a la cama, me lo cuento como un chiste, Sí, pero está sí. bueno para dar el Y ejemplo. lo que pasa es que es así. Me tiro a la cama depresiva, llamo, le pido plata a Gustavo y a Norberto, no me atienden, me desconocen el teléfono. Entonces, pero bueno, Y así vas de un lado para el y otro. así se va fluctuando. Entonces, lo que se hace con la medicación es tratar de estar en un punto medio, o sea, ni salgo de shopping y me reviento todo, ni me tiro a la cama a llorar. No, Hay un punto soy una medio. persona normal en el medio. Esto con la medicación. La Lo gente sé. muchas veces dice, ah, me siento bien, la dejo y vuelvo de vuelta a Pero fluctuar. Y es más, la fluctuación generalmente es peor. Después cuando... Sí, 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 ¿qué sí, es sí. importante dentro de la RAM de litio para enfermería? Hacer los controles vitales, porque vamos a ver si el paciente está taquicárdico, tiene la frecuencia cardíaca por encima de lo normal, si el pulso es irregular, que eso también nosotros lo tenemos que saber, tratando de tocar el pulso radial y ver si es rítmico o no es rítmico, entonces ahí vamos a determinar si es regular o no es regular, mediante el control. O sea, la visión nuestra y la anamnesis está sumando solamente a lo verbal, al investigar qué tiene, qué toma, qué le pasó, sino solamente hacer un énfasis en los controles vitales. Somos muy hinchas en estas cosas Y también. además lo que Gustavo dijo anteriormente, que es muy importante, el hecho de la charla también con algún familiar, porque estos pacientes a veces, si no tomaron la medicación, tienden también a mentir o tienden a decir algo que no es. Entonces, muchas veces la persona que convive, o el hijo, o el marido, o la señora, cualquiera, puede dar otra imagen de todo esto. Otra cosa. Y la interacción. Y esto pasa esto también, el trastorno bipolar, hay drogas que llaman estabilizadores del ánimo, o sea, son drogas que son anticonvulsivantes, que las vamos a ver dentro de un ratito, pero ayudan a regular el ánimo, entonces por ahí se dan para la bipolaridad como también como otra terapia. Bueno, Esto este ya lo ya lo vimos vimos, recién. al litio ya lo vimos, el tema de la dosis va a ser muy importante. Y después chiquitito tenemos trastorno de déficit de la atención, la hiperactividad, que son estos chicos, o un adulto que llega a veces, que están todo y no están nada, y son hiperkinéticos, son los que molestan en el aula, la. Entonces con esta medicación se puede ayudar a que esa persona esté concentrada, pueda estudiar, pueda hacer una tarea, pueda hacer un trabajo. Por ahí uno lo ve mucho en los chicos, pero también hay personas grandes que Sí, sí, están con este trastorno, ¿no? Bueno, siempre el alcohol no, y esta también es otra droga para el trastorno de déficit de atención, el TDA que le dicen la abreviación. Y esta es una droga natural que es antidepresiva y se saca de esa planta, entonces, bueno, nada, como un detalle, que no todo es droga sintética, se llama hipérico. sí, sí. Y mucha gente, muchos médicos la usan y les da buenos resultados. Entonces, la pregunta es, ¿los antidepresivos son adictivos? Bueno, no son adictivos, ¿sí? Pero esto de que tiene que estar indicado por un médico, la dosis correcta, y después cuando el médico considera, si considera que esa persona
puede dejarse tratamiento por otro montón de cosas, obviamente, va a ser el retiro gradualmente. Vos fíjate que acá dice, hemos puesto, se retira entre 2 semanas y 2 meses. Depende del paciente y depende del caso, va a ser de esa manera, ¿no es cierto? Y va a ser un pacto ahí entre el médico y el paciente y se van a ir avisando cómo está. Muy bien, bueno, espero Muchas que gracias. les haya gustado. Gracias. Muchas gracias y bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a finalizar este video.